Nos acompaña en esta ocasión el doctor Roberto García porque hoy vamos a conversar sobre un tema que yo sé que a usted le interesa muchísimo y es sobre cáncer gástrico. Hoy día cuando todo el ser humano escucha la palabra cáncer, pues de una vez pensamos lo peor, ya no queremos seguir viviendo, nos da depresión y demás. ¿Cómo podemos ampliar el tema del cáncer gástrico sin que muchas veces decimos, bueno, quizás no le damos la importancia necesaria porque pensamos en cáncer de mama, otro tipo de cáncer, pero al final es cáncer, como quien dice, y hay que tomarle el cuidado desde un inicio, pues lo más pronto posible. Cuéntenos un poco de ello. Buenos días. Buenos días, muchas gracias también a Next TV por la oportunidad que nos ofrece. Básicamente la cobertura de nosotros busca abrir un poquito la conciencia con respecto a lo que conocemos como cáncer gástrico o cáncer de estómago. Este mes, el mes de octubre, es un mes muy caracterizado por lo de la cinta rosada, en algunos casos se habla de la cinta celeste por el cáncer de próstata. Sin embargo, siento que nos olvidamos a lo largo de todo el año del resto de los cánceres. Entonces es importante no tanto como establecer un mes para cada cáncer, simple y sencillamente recortar todos los días cuáles son los síntomas, cuál es la manera de prevenirlo y obviamente buscar detectarlo tempranamente. Nosotros en Panamá, el cáncer gástrico se ubica es la cuarta causa de cáncer en orden de incidencia y es la tercera causa de muerte. Sorprendente porque no se menciona mucho, sin embargo, nosotros en el Instituto Oncológico Nacional lo recibimos a diario. Una de las principales herramientas para combatirlo es la detección temprana. Los pacientes que llegan a una etapa temprana, digamos que tienen más probabilidades de curación con respecto a los pacientes que llegan a una etapa más tardía. Dentro de eso también cabe la pena destacar, en América Latina la tasa de incidencia de cáncer gástrico es un poco bajo en general. Sin embargo, nosotros tenemos mucha afluencia somos un crisol de razas de otros países, ¿no? Para Panamá, usualmente eso se mide en grados de incidencia, se mide por número. Por ejemplo, una incidencia alta sería 20 por cada 100.000 habitantes. Panamá tenemos 18.2 por cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos, por ejemplo, con Japón, que Japón tiene una tasa de más de 60 por cada 100.000 habitantes, es un número bastante importante, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos el estudio de las estadísticas nacionales y lo dividimos por áreas, por lugares en Panamá, por ejemplo, Veraguas tiene una tasa de incidencia de 42 por cada 100.000 habitantes, súper alta, súper alta. El mismo Panamá como tal, si lo toman independientemente del resto de las provincias, tiene una tasa de más o menos 36 por cada 100.000 habitantes y en ese orden Herrera 37 por cada 100.000 habitantes. Entonces, cuando vemos estas cifras nos alarmamos un poco porque estas zonas de escasos recursos, de personas que están un poquito más alejadas de los hospitales o de la atención médica primaria, son las personas que realmente nos llegan entonces al Instituto Oncológico Nacional y obviamente ahí el pronóstico no es tan bueno, ¿no? Entonces, la búsqueda de esto es que las autoridades obviamente vean estos puntos y tomen medidas en el asunto, sobre todo a nivel de prevención. ¿Cuál es el rango de edad más común de todos los pacientes con esta enfermedad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo que te habla la literatura y lo que nosotros vemos acá en Panamá es un fenómeno bien llamativo. Normalmente se habla acerca de los 50 años en adelante. Sin embargo, y lamentablemente hemos tenido casos de pacientes muy jóvenes, debutan a la edad de 30, 35 años, algunos un poco más jóvenes. Eso está pasando muy comúnmente. Antes se hacía algo muy llamativo, no se veía mucho. Sin embargo, en los últimos años hemos recibido pacientes más jóvenes, no solamente en cáncer de estómago, sino en cáncer de mama, en cáncer de ovario, en cáncer de colon. Y esto apela mucho a nuestra conciencia con respecto a lo que está pasando, tanto con nuestra alimentación, con las radiaciones que están en el ambiente y con otros factores de riesgo asociados a estas enfermedades. Doctor, ¿cuáles serían los principales síntomas del cáncer gástrico? Ok. El cáncer gástrico inicia con un dolor en la boca del estómago, en la parte superior del abdomen, característico de lo que la gente llama gastritis. Es el clásico paciente que llega a un cuarto de urgencia, a una evaluación por un médico general y se le diagnostica una gastritis per se y se le da un tratamiento médico, mejora. Sin embargo, este paciente crónicamente está sufriendo de esta gastritis y esta gastritis. Cuando un paciente tiene más de 3 episodios de gastritis, realmente es recomendable que busque ya un gastroenterólogo que es un especialista en el tracto gastrointestinal para evaluar y diagnosticar si hay algún problema de fondo o si puede darse un tratamiento oportuno, ¿no? Pregunta, una vez diagnosticado el cáncer gástrico y te mandan a hacer un tratamiento, me encantaría saber cómo cambia la vida de ese paciente, porque muchas personas al ser diagnosticados con este tipo de enfermedad
pues sienten miedo y es lo normal, vamos, que a nadie le cae bien una noticia como esta y no muchos se lo tomarían con calma, pero ¿qué deberíamos hacer nosotros? Porque empieza un cambio de vida, ¿no? Y hay muchas vidas que pueden ser salvadas si acuden como deben y son responsables con el tratamiento de la enfermedad. Bueno, esa es una pregunta digamos, no difícil, pero compleja. Nosotros en Panamá, nuestro sistema de salud, tanto público como privado, trabaja a través de un sistema que es el sistema tradicional de referencia contra referencia. Y esto representa un poquito de problema. Y ahí hay un punto que le voy a tocar al final con respecto a lo que estamos haciendo algunos médicos jóvenes que nos hemos reunido precisamente para esto, ¿no? Un paciente se diagnostica, un familiar tuyo o alguien conocido se diagnostica con esta enfermedad, va donde un médico que le recomiendan o un médico que él busca en las páginas web o simple y sencillamente donde el médico que le recomienda la institución pública. Cuando se le da la noticia a este paciente, obviamente el estado de shock, el estado de nerviosismo, te impide pensar claramente. Usualmente nosotros en el oncológico tenemos un sistema más elaborado donde le solicitamos al paciente que debe ir siempre acompañado. Ese mismo día hay una charla de salud mental y se hablan temas con respecto a la aceptación de esta enfermedad. Sin embargo, cuando ese paciente llega donde este especialista en cáncer, que peco de decir que algunas veces somos un tantito insensibles en esta parte porque como te acostumbras a hablar de eso todos los días es un poco difícil ser más empático con el paciente, que es lo que debería ser. Este paciente se le da la noticia y simple y sencillamente cae en un limbo en donde no sabe qué es lo que está pasando. De ahí se le da una referencia con otro especialista para que lo evalúe, para que evalúe el caso y para que empecemos en conjunto a tomar las medidas. Generalmente en el cáncer se maneja mucho este sistema de contrarreferencia y referencia tratando de hacerlo multidisciplinario. A veces es complejo y como te decía es difícil. Porque de día a día una cita entre un paciente pasan 2 días al otro especialista, pasan 3 días al otro especialista. Y estamos hablando en las mejores de las situaciones porque nosotros sabemos que nuestro sistema de salud es difícil en ese punto, ¿no? Durante ese tiempo ese paciente está con ansiedad, está con nerviosismo, está con temor de morir, está con muchas dudas dentro de él. Entonces lo que estamos haciendo actualmente un grupo de médicos jóvenes es establecer una clínica multidisciplinaria. El paciente llega... Interesante. Y qué buena noticia. De hecho, es el modelo en el que se trabaja en Estados Unidos. El paciente llega el día 1, se evalúa por un equipo, no como por un solo médico. Okay. Ahí hay un especialista en psicología oncológica, hay un especialista en psiquiatría, un especialista en oncología médica, un especialista en cirugía oncológica. Bueno. Todo lo que involucra esto y de esa manera el paciente, primero que se le responden todas esas dudas, tanto a él como al familiar. Digo, esta consulta demora 2-3 horas, pero se le responden todas las consultas del paciente, se establece un plan de manejo óptimo y se evita que el paciente esté como perdido, ¿no? En diferentes Claro que lugares. sí, porque esto genera mucho estrés, ¿no? Claro. Y no sé si es porque lo he escuchado mucho en la calle, pero sí, lo he escuchado mucho en la calle. Dicen que a veces lo que mata a las personas o lo que hace que la persona caiga en un estado de salud deplorable no es la enfermedad per se, sino el estado mental en el que la persona entra una vez que recibe esta noticia, porque obviamente representa un shock, ¿no? Y un cambio importante en su vida. La depresión. Doctor, pregunta, en el Instituto Oncológico, o mejor dicho, en el hospital que le llaman, el antiguo Gorgas, creo que Exacto, el Instituto Oncológico Nacional. Exacto, el Instituto Oncológico Nacional. Usted trabaja allí, ¿no? Allí Correcto. no existe este tipo de servicio, ¿no se supone que allí es donde van todos los pacientes con cáncer? Bueno, para mí, y te lo digo muy personalmente, Claro. el Instituto Oncológico Nacional probablemente es el mejor centro de cáncer de Centroamérica y competimos mucho con algunos países de Sudamérica. Sin embargo, el problema del que yace en nuestro hospital es que tiene un volumen muy importante de pacientes. Todos los pacientes de Panamá van a esa institución. En el departamento donde yo trabajo, me enorgullezco de eso, somos aproximadamente 8 especialistas y sacamos todos los casos que sean necesarios para operar. Sin embargo, nos cuesta un poco, ¿no? Las clínicas multidisciplinarias, de hecho, nacen en el Instituto Oncológico Nacional, se hacen, pero con pacientes escogidos. Y tú sabes, si alguien te dice a ti, no, tu paciente desarrolló un cáncer, me gustaría que fuera una clínica multidisciplinaria. Ah, no, pero no hay cupo, hay demasiados pacientes. Exacto. Entonces no es lo que a uno le gusta, ¿no? A nivel privado sí estamos un grupo de médicos que estamos tomando esta idea y obviamente dentro de la conciencia social y todo lo que podamos hacer para ofrecer a la población en general, lo vamos a tratar de hacer. Y el concepto es básicamente una atención multidisciplinaria e integral para optimizar el tiempo del paciente, porque a fin de cuentas esta noticia o esta enfermedad, el cáncer,
es una enfermedad que es cuestión de tiempo. Entonces, mientras más rápido trabajas, digamos que, o mientras más rápido optimizas los tiempos, mejor va a ser el desenlace del paciente, ¿no? Claro, que Claro, no, y me encanta que hayan tenido esa iniciativa porque pasa, como usted menciona, es innecesario ir acompañado, ya que tú recibes esa noticia y el hecho de que tú sepas que tienes que ir a un psicólogo para que te ayude en tema de la aceptación y visitar todo este tipo de especialistas, empieza por tomar la decisión, y si lo tienes en ese momento, pues qué bueno y qué positivo. Me estaba mencionando backstage también que el tema de la acidez puede ser un indicio también de cáncer gástrico. ¿Hay algún otro síntoma que podamos identificar así a simple vista? Bueno, te podría hablar acerca de factores de riesgo como tal de cáncer gástrico. Uno es lo que te comentaba de la acidez, de la molestia o la epigastralgia, que le llamamos también. Factores de riesgo relacionados a la dieta. A nosotros en Panamá, ¿sabes?, nos gusta mucho lo que es la comida en barbecue, las comidas ahumadas son bien Cargadas en sal. Exactamente, altas en sal, muy condimentadas, son factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer gástrico. También a veces los que andamos en este nivel de vida de va a un lugar al otro, tiene que ir para acá, tiene que ir para allá. Usualmente las comidas adesoras también se asocian sobre todo a la acidez y a desarrollar entonces este tipo de enfermedad. Y una de las cosas que también se toca mucho y que aquí en Panamá es muy común es la infección por el Helicobacter pylori, que a largo plazo produce acidez y con esto posteriormente. El Helicobacter pylori, doctor. ¿Qué es eso? El Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra muchas veces relacionada a las heces de las personas que preparan alimentos de estos públicamente, y uno sin saber pasa una fondita y pide una hojalda, y en esa hojalda está la infección por la bacteria. Increíble. Usted no compra comida en la calle, ¿no? No. Ya cuando uno sabe, doctor, recomendaciones para mantener, pues yo creo que esto es necesario al final, es un conjunto de cuidado de salud para evitar este tipo de situaciones. Si usted nos puede brindar también recomendaciones. Ok, bueno, las dietas en antioxidantes, altas en antioxidantes, vegetales, se dice que los betacarotenos que tienen los tomates, los productos que son usualmente orgánicos, son los que disminuyen más los riesgos de esta enfermedad. La comida a la hora que debe ser. Usualmente tengo pacientes que en algún momento me dicen, no, pero yo empecé todo esto como una dieta. Ah, bueno, ¿cómo era tu dieta? No, yo me comía nada y esperaba no sé cuántas horas a comer de nuevo nada. Entonces, todo en nuestro cuerpo debe tener un balance. Entonces, muy bonito la dieta y esto, y bajar de peso y todo esto, pero también hay que tener consciente la parte de cada cuánto tiempo debes alimentarte correctamente, ¿no? Básicamente la dieta y los exámenes, digamos, de control. Todos los años, ¿no? Exactamente. Chequeo general. Wow, interesante tema. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Roberto García dando información bastante completa sobre lo que es el cáncer gástrico. Él es pues especialista en la materia y también por acá es jefe del departamento de cáncer gástrico del Instituto Oncológico Nacional. Así que tome nota. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y esta es su casa. Cuando quiera venir a tratar cualquier tema, estamos aquí. Y usted, querido televidente, escríbanos @elagido de tu vida y también sírvase de hacer sus consultas.